Son tantos los significados de la palabra tiempo que ya le dije a usted que hay muchos en el griego y muchos en el hebreo. Pero viniendo al griego, le voy a contar algunas cosas. Un significado de la palabra tiempo que está en Mateo capítulo 8. Por favor, acompáñeme a Mateo capítulo número 8. Suena de esta manera, póngale atención. Suena de esta manera: Kairos, así suena. Mateo 8, 28 y 29 significa, la palabra en griego es Kairos. Dice el significado de ella: ocasión, es decir, tiempo fijo o apropiado, tiempo inamovible. Ocasión, es decir, tiempo fijo o apropiado, oportunidad, sazón, tiempo. Y yo lo titulé antes de tiempo. Yo lo titulé así por lo que vamos a leer. Mateo 8, 28 y 29. Léalo conmigo, dice: cuando llegó a la otra orilla, ¿ya lo tiene ahí? Mateo 8, 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Antes de tiempo. ¿Qué significa? Ellos conocen su destino. Los demonios conocen que un día serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Y lo que le estaban diciendo al Señor Jesucristo es: no es tiempo de que nos vengas a atormentar. Nos viniste a atormentar antes de tiempo. Y esa palabra kairos significa precisamente ocasión, es decir, tiempo fijo o apropiado, oportunidad, sazón, tiempo. Y yo lo titulé, según lo que los demonios le dijeron al Señor Jesús, antes de tiempo. Usted vaya tomando nota allí para que cuando empecemos a aplicar esto a nuestra vida sea de mucha bendición, de mucha edificación. El siguiente, Marcos capítulo 9, el significado en griego de esta palabra que aparece aquí como tiempo es pozos, P-O con acento en la O, S-O-S, pozos. Está en el numeral 4214. Y yo lo titulé ¿cuánto tiempo hace? Como una pregunta. Entonces el significado de la palabra pozos es esta: ¿quién? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿De qué tamaño? ¿Largo o cuántos? ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto tiempo? Esta palabra es más como pregunta sobre el tiempo. Es más como quien pregunta sobre el tiempo. Y cuando yo le digo, cuando le dije ahora, por favor apunte esos significados, porque cuando empecemos a aplicarlo a nuestra vida va a ser de grande bendición, ¿sí? Porque si nos detenemos aquí, que no quisiera, pero si nos detenemos aquí para que usted lo pueda entender desde ahora, ¿cuántas veces nosotros nos preguntamos: ¿y cuál es el tiempo que tengo que esperar? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Y cuándo será? ¿Y cuándo sucederá? ¿Sí? Esa clase de tiempo es pozos, y es una pregunta sobre el tiempo que solamente Dios conoce, y que si usted y yo desarrollamos una comunión efectiva entre el Espíritu de Dios y nosotros, ¿sabe? El Señor nos va a decir cuánto tiempo, porque Él nos hará saber las cosas que han de venir. Escúcheme, Él nos hará saber las cosas que han de venir. No tengo autorización para contarle muchas cosas que han sucedido en mi vida, no, pero cuando Dios me da la autorización de algo, yo le cuento. Quiero decirle que el Señor tiene más o menos un tiempo adecuado de un año antes que me va a mover, que va a hacer algo conmigo. Un año antes Él me avisa. Entonces yo le digo, cuando Él me dice lo que va a hacer conmigo, ahora he entendido que es un promedio de un año. Entonces yo le pregunto siempre: Señor, ¿y cuándo va a suceder esto? Y el Señor me dice: no, prepárate. Pero las veces que han pasado casi siempre son como un año. Pero esta clase de tiempo siempre la inquiero: ¿cuándo, Señor?
¿Cuándo? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo me voy a preparar? ¿Y cuándo va a suceder? ¿Y por qué? ¿Y qué va a pasar con lo que hay allá? Bueno, esas cosas. Entonces, esa clase de tiempo se llama pozos. Aquello que te genera a ti una pregunta. Bueno, ¿y qué va a pasar con mi hija? ¿Será que en qué tiempo se va a casar con mi hijo? ¿Será que va a terminar? ¿Será que esas cosas? Todo lo que tenga que ser relacionado con el tiempo. No quería detenerme porque pienso que mañana podemos tener ese tiempo, ¿no? Marcos 9:21 dice la palabra. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Estamos hablando del endemoniado, de un muchacho lunático o endemoniado que vino y empezó a convulsionar. Y el Señor Jesús, mirando a ese muchacho, le pregunta al papá, ¿cuánto tiempo hace que le sucede eso? ¿Desde cuándo? Ese entonces es el significado de pozos. ¿Desde cuándo? El papá le respondió y le dijo, desde niño. Continuamos. Le estoy dando algunos significados de tiempo. Es que son muchos. Son como 7 en el griego. Aquí saqué algunos. En Lucas capítulo 9, versículo 51, dice la Biblia, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Escuche, esta clase de tiempo en el griego se lee gemera, J-E-M-E, en esa E tiene el acento, gemera, R-A, gemera, está en el 2250 y dice, sentarse, manso, es decir, gentil, día, espacio de tiempo entre el amanecer y la noche, como quien se sienta a esperar, ¿no? Entonces, yo le puse el título a esta clase de tiempo, tiempo cumplido, como cuando usted dice, listo, me llegó la hora de peluquearme. Bueno, yo no tengo ese problema, gracias al Señor. Entonces usted se sienta a esperar su turno. Así el Señor dice la Biblia que le llegó el tiempo de ir a Jerusalén y él dijo, ya, estoy listo. El tiempo de espera ya para lo que va a suceder se inició. A eso yo le llamo tiempo cumplido. A ver, nos lleva un poquito de tiempo esto, pero el tiempo es de Dios y para eso estamos estudiando el tiempo. A veces nosotros no entendemos que no es tiempo de resignarse a los acontecimientos. Y a veces no entendemos que es tiempo de esperar en el Señor tranquilamente. Le pongo ejemplos para que usted entienda. A veces hacemos tantas cosas y las cosas no nos salen. A veces luchamos por aquí, buscamos por allá y vemos que las puertas están cerradas. Y es ahí donde deberíamos entender que el Señor nos está diciendo, Héctor, estate quieto, estate quieto, tú no eres el que vas a hacer las cosas. Mire, gracias a Dios lo entendí. Dios me permite en ese momento contarle otra cosa. En el año 2015, julio del año 2015, llegamos a Villavicencio y a los 15 días, en el 1 de julio recibimos la iglesia y el 15 nos llega un requerimiento de la Aeronáutica Civil y nos dice, la antena que ustedes tienen en Radio Auténtica, ella se llama Radio Macarena hasta el día de hoy, en Radio Macarena no le es permitido tener la altura que tiene en ese lugar. En ese lugar solamente puede tener 30 metros y tenía 62, algo así. 30 metros, hermano. Empiezo a pedir que postergaran ese tiempo. En 60 días lo tienen que quitar, luego en 30 más. Pues desde julio solamente pude lograr que me dieran espera hasta los primeros 15 días de enero. Y busque por aquí, busque por allá y hágale por aquí. Y yo entendí eso, hermano. Es tiempo de confiar en Dios. ¿Sabe qué? Hice tumbar toda esa antena. La puse en el piso y le dije, Señor, es la antena de su emisora. Yo no he podido, sin decir mentiras, no he podido conseguir el dinero que se necesita para hacer el trabajo que se va a hacer. Y yo no voy a mentir. Aquí me siento a esperar si usted quiere que esta emisora vuelva al aire o no. Listo. Hermano, la demora fue que yo entendí
que era tiempo de esperar, que era tiempo de enfrentar la situación tal como se venía, hermano, y en menos de 15 días el dinero estaba listo. Pero qué bueno que nosotros pudiéramos entender cuál es el tiempo de trabajar, cuál es el tiempo de negociar, pero también cuál es el tiempo de esperar en el Señor, de reposar en Dios, sabiendo que Él quiere hacer las cosas y no que nosotros las hagamos. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si yo no entiendo eso y empiezo a buscar tal vez préstamos por ahí, no con entidades lícitas, con entidades autorizadas, sino tal vez con personas que quisieran cobrar un interés alto? No. Entendí que el Señor me estaba diciendo, es tiempo de que enfrentes lo que yo quiero. Al Señor Jesús le tocó enfrentar la voluntad de Dios. Y aunque 3 veces en el monte Getsemaní le dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Él ya estaba en ese tiempo, gemera, el tiempo de sentarse. ¿Qué significa? Mire, póngale cuidado. Significa sentarse manso, como quien se resignó. Sentarse manso, es decir, gentil. Ya, no peleo, porque es que a veces el carácter de uno, mi hermano, el carácter y la forma en que fui criado, no, olvídese, yo no me voy a, no, ¿qué? Olvídese, no, yo no me quedo quieto, y si no es por aquí, es por aquí, y yo, no. A veces con todo y ese ímpetu que nosotros aprendimos a vivir, hay que entender que es tiempo de estar quietos. Espero que a usted no le haya pasado lo que me pasó a mí. A mí me pasó alguna vez que por no entender esto, me puse a hacer cosas y tomé decisiones que después fueron bien difíciles de solucionar. Hermano, es que uno cuando se mueve en el tiempo que a uno le parece que se tiene que mover y que se mueve como que el tiempo fuera mío. No, el tiempo es de Dios. ¿Quién dice amén a eso? El tiempo es de Dios. Entonces, yo le llamo a esto tiempo cumplido. Ya no haga más, ya no trabaje más, ya espere en el Señor. Llegó el tiempo de ver la gloria de Dios. Llegó el tiempo de ver la mano poderosa del Señor haciendo lo que tú y yo no pudimos hacer, lo que el hombre no pudo hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Siguiente. Gálatas, capítulo 1, versículo número 13. Gálatas, capítulo número 1, el versículo número 13. Dice así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ahora el versículo 23 dice lo mismo. Versículo 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Como usted ya se da cuenta, yo lo titulé tiempo pasado, en otro tiempo. ¿Y sabe cuál es el nombre de este tiempo en griego? Poté, P-O-T-E, con acento en la E, poté. Y significa en algún momento, si acaso, como que si fue que sucedió, en otro tiempo, al fin. Eso significa esta palabra. En otro tiempo, en algún momento, si acaso. Como, a ver si lo podemos conectar. Es como si tu pasado y mi pasado en Cristo ya fuera incierto, como que ya no vale, como que Dios hubiese enterrado ese pasado, y entonces el tiempo que ya pasó es como que si fue que sucedió. ¿Lo está entendiendo? Porque ¿qué dice el Señor? Que nosotros somos nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué? Mire cómo se conecta la verdad bíblica, cómo se conecta y no se contradice la Biblia. Así que déjeme decirle esto: si alguien lo quiere acusar de algo que no le dejó consecuencia en su vida y que pasó cuando usted era una persona sin Cristo, no se lo permita. Que alguien venga a acusarlo o a condenarlo por algo que hizo en el pasado.
cosa que ya quedó solucionada, cosa que no dejó consecuencia afectando a nadie. Dígale, yo pongo en duda eso que usted dice, lo pongo en duda porque hoy soy nueva criatura. El que cometió ese hecho, el que hizo aquello que usted está diciendo, está muerto, sin duda está muerto. ¿Amén o no? Por eso es que ese es el significado de esa palabra tiempo, significa si acaso, si fue que sucedió. Vuelvo y le recuerdo eso. Dice, en algún momento pudo haber sucedido, ¿no? Si acaso sucedió, en otro tiempo, al fin. Entonces, aprendamos a enterrar el pasado, mi hermano. El pasado es pasado. El tiempo que ya pasó, no lo traiga de nuevo para hacerle daño a nadie o para darle lugar a alguien a que lo acuse. No. Si usted ya confesó eso, si ya se puso en paz con Dios, no, hermano, no. ¿Y por qué se lo digo? Permítame, le hago la aclaración. Porque nosotros, como seres humanos, aún siendo cristianos, a veces somos muy ociosos, necios, perdóneme, de aquí para acá. ¿Por qué? Porque llega un momento en que como que estamos tan ociosos, no tenemos nada que hacer y empezamos a decirle al cónyuge, la mujer le dice al hombre, el hombre le dice a la mujer, ¿y qué? ¿Y alguna vez te enamoraste en la edad que yo no te conocía, en el tiempo que yo no te conocía? Y empieza a investigarle cosas. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hiciste? ¿Y lo amaste mucho? ¿Y la amaste mucho? Hermano, no caiga en esa trampa, hermano. No caiga en esa trampa. Ese tiempo pasado está enterrado. No me quiero acordar de él. Y perdóneme, no le permito que me lo traiga a memoria. Porque el problema lo conozco, hermano. El problema lo conozco con personas, con hombres y mujeres que se dieron a la ociosidad de su cónyuge. Y entonces empezaron, no, sí, pero fueron bobadas. Sí, pero cuénteme, pues ya eso pasó. Ya pasó, quién sabe. Entonces, no, sí, pero fue cosas de niños. ¿Y qué? ¿Cuántos años tenías? Pues como 17. Bueno, no eras tan niña. ¿Y qué pasó? No, que un muchachito por ahí de la avenida, de la calle, de la cuadra, del barrio, una vez me gustó y estuve como tragada de él, ¿verdad? ¿Y lo quisiste mucho? Pues no. ¿Alguna vez lloraste por él? Uy, sí, la verdad sí. Pero bueno, ya eso pasó, sí, ya pasó. Ah, bueno, sí, tranquila, no se preocupe. No se demora sino hasta la noche en que ese hombre esté diciendo, ¿y qué? Y entonces muy tragada. ¿Y entonces qué? ¿Te acordás mucho de él o qué? Cuando te pones a llorar por ahí, ¿es por él? Y no entiende que es que él la ha ofendido y la ha puesto a llorar. No, ahora las lágrimas, ya me doy cuenta por qué las lágrimas. Llorando por el noviecito ese. ¿Y qué? ¿Sabes dónde vive o qué? Si está casado o no. ¿Alguna vez has querido volver con él? Por favor. Mi amor, ¿pero por qué? No, el error es suyo. Por no entender que el tiempo pasado está enterrado. Si alguna vez pasó, no me interesa desenterrarlo de donde está. No quiero que usted venga a traer a mi vida el recuerdo que me avergüenza tal vez. Algo que ya Dios me perdonó, algo que Dios ya solucionó, algo que Dios dejó en el pasado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tiempo de atrás. Hoy todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Otra cosa. Es que después de esto viene algo bien bueno. Póngale cuidado. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo número 2. Vamos a leer 2 versículos. La palabra tiempo, en este pasaje que vamos a leer, 2 versículos que vamos a leer, se lee cronos. No cronos como nos lo predicaron alguna vez, no. J-R-O-N-O-S, cronos. Así está en el 55-50. ¿Qué significa? Un espacio de tiempo que designa una ocasión especial, que denota un periodo en particular o intervalo, una oportunidad individual. Eso significa esa palabra cronos, un espacio de tiempo que designa una ocasión especial.
¿Cuál sería esa ocasión especial? Capítulo 2 de Mateo, versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Cuál es el tiempo especial? El tiempo cuando apareció la estrella que determinaba en el firmamento el nacimiento del Mesías Rey. Ese es el tiempo especial. Entonces, a nosotros, yo no sé si usted recuerda alguna vez que Kairos y Cronos, que uno era el tiempo del hombre y el otro era el tiempo de Dios. No, el tiempo todo es de Dios. ¿Qué es el tiempo? Venga, le recuerdo una anécdota, algo especial. A mí me enseñaron que yo le tenía que dar el diezmo del tiempo a Dios. ¿A alguien le enseñaron eso? ¿Sí? El diezmo del tiempo. Usted tiene que dedicarle, y lo decían como que la hora tuviera 100 minutos, ¿no? Hacían mal la cuenta y decían 2 horas 40 minutos. ¿What? Dicen los muchachos, ¿what? ¿Qué quiere decir? Porque no son 2 horas 40 minutos, porque la hora no tiene 100 minutos. Entonces significa que yo no le debo dar de mi tiempo sino el 10% al Señor. Qué pena, la Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón, entrégame toda tu vida, quiero de ti toda tu vida y todo el tiempo, por ahí mismo. Porque es que el tiempo no es de uno, el tiempo es del Señor. Y si nosotros todo el tiempo vivimos conectados con Él, y cuando nos vamos a acostar: Señor, aquí está mi vida, la entrego en tus manos, Señor. Me levanto, se levanta usted, abre los ojos y le dice: Señor, este día lo quiero vivir para ti, y todo el tiempo quiero estar conectado, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Quiero escuchar tu voz que me dirija, quiero que me estorbes en lo malo, que me fortalezcas para hacer lo bueno, que no me permitas dudar para hacerle el bien a nadie. Significa que 24 horas al día estamos conectados con Dios, porque nuestro tiempo y nuestra vida le pertenecen a Él. ¿Sí? Más o menos eso nos enseñaban. Dele la gloria al Señor, dele la gloria a Dios. Entonces, dice el versículo número 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos, a ese tiempo especial que había inquirido de los magos. Entonces, Cronos significa un espacio de tiempo que designa una ocasión especial, que denota un periodo particular o intervalo, una oportunidad individual. Eso significa esta parte aquí. Ahora, Dios entrega, yo le puse a este tiempo señalado. Había un tiempo señalado desde la antigüedad por los profetas, y era el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hay un tiempo designado para que usted y yo vivamos sobre esta tierra. Hay un tiempo designado, y podríamos llamarle a ese tiempo nuestro tiempo, sí, pero no porque el tiempo sea nuestro, sino porque Dios designó un espacio de tiempo para ti y para mí, para vivir en esta tierra. A ver, analicemos esto. Si Dios entregó en tus manos 80 años, esos 80 años le pertenecen a Dios, pero Dios te cedió ese espacio de tiempo para que tú hagas o bien o mal. ¿Quién decide qué hacer en esos 80 años? Pues nosotros, sobre todo cuando conocemos al Señor. Claro. Y el hombre sin Dios también tiene la capacidad de hacer el bien, aunque nunca podrá retraerse del mal, también podrá hacer el bien. Porque una persona natural a veces es como más, digámoslo, como más benévola que un cristiano. ¿Por qué hay no creyentes que son más dadivosos que un cristiano? Sí, más generosos. ¿Por qué? Porque si tienen una naturaleza pecaminosa. Recuerde que Adán, allá en el Edén, comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que el hombre natural también puede hacer el bien. Sí, pero su naturaleza pecaminosa nunca le permitirá salvarse.
jamás le permitirá pasar a la eternidad para cosa buena, en salvación. No, su naturaleza pecaminosa no se lo permitirá. Pero entonces estamos hablando del tiempo. Analice un poquito. El tiempo que usted ha estado en esta tierra, sí, confrontémonos. Hemos sido de bendición más que de maldición. Analicémoslo. El tiempo que hemos estado en esta tierra, ¿hemos generado más problemas o hemos sido solucionadores de problemas? ¿Hemos producido más de lo que hemos consumido? Sí, es bueno como empezar a pensar esas cosas. Mire, impresionante porque alguna vez le dije a un muchacho de 32 años, quejándose de la mamá, diciendo que la familia no lo amaba, diciendo que todo el mundo lo rechazaba. Pero resulta que él, mal enseñado por sus padres, había llegado a aprender a ser, permítame llamarlo, una persona inútil, una persona que no generaba ganancia, no producía absolutamente nada. Y estaba siempre en su casa pidiendo las cosas. Más, se me acabó el desodorante, de 32 años. Más, se me acabó el desodorante. Había engendrado 2 hijas en 2 mujeres diferentes y la mamá se las mantenía. Bueno, a una de ellas, la otra no sabía dónde estaba. Es que necesito tal cosa, voy a comprar tal otra, moto. Vagaba para arriba y para abajo y conoció al Señor. Y después de que conoció al Señor empezó a quejarse. Mi familia no me quiere, mi familia no sé qué. Entonces yo lo confronté con eso. Le dije, ¿cuántos años tienes? Me dijo 32. Le dije, listo. De esos 32 años, ¿cuántos años has hecho el bien? ¿Cuántos años has producido? ¿Qué has hecho con tus manos? Cuéntame, ¿qué has comprado? ¿Has comprado una casa? ¿Estudiaste? Y si estudiaste, ¿para qué estudiaste? ¿Has llegado a desarrollar tu profesión? ¿Qué has hecho en esos 32 años? Mire, no le dije más que eso, 2 o 3 palabras más que se me ocurrieron, pero así, en esa línea. ¿Sabe qué? Él empezó a pensar y se empezó a arrugar, literalmente, se fue encogiendo en la silla. Y se puso la mano en la frente y empezó a llorar. Nunca me imaginé que el Espíritu de Dios iba a usar esas palabras para que ahora esa alma que estaba siendo confrontada por un espíritu nuevo llegara a la conclusión: uy, pastor, yo he sido un inútil. Yo no he hecho sino consumir los recursos de mi mamá. No he hecho otra cosa, pastor. ¿Y cómo hago? Se angustió. La Biblia dice que la tristeza que genera arrepentimiento es una tristeza para vida, no para muerte. Y él se entristeció y dijo: yo quiero salir de aquí, pastor, ¿qué hago? A partir de ese momento empezó a buscar cómo reactivarse en esa profesión que había estudiado y que nunca le sirvió para nada, porque él quería estar a expensas de sus padres. Empezó a activarse, hermano, y en 2 años era un hombre que estaba trabajando. Me decía: pastor, duro, yo nunca había hecho eso. Pastor, me cuesta obedecer a los patrones, agachar la cabeza, pero me acuerdo del Señor, me acuerdo de la palabra, me acuerdo de que el Señor me quiere siendo una persona útil, de beneficio para los demás. No, pastor, y yo me aguanto. Porque él se dio cuenta a sus 32 años que no había empezado a vivir, que no había hecho sino consumir los recursos en esa tierra y que le había acabado con gran parte de lo que sus padres habían trabajado toda su vida. Entonces, qué bueno que nosotros de una manera voluntaria, en alguna noche de estas empezáramos a hacer como un recuento. ¿Cuánto tiempo he hecho el daño? Yo quiero reconocerle, mi hermano, mucho tiempo, muchos años. Este 31 de diciembre próximo vamos a cumplir 39 años de casados, mi esposa y yo. Y no porque yo sea muy viejo, no, sino porque nos casamos muy jóvenes, ¿no? Pero, no, en serio que hay de las dos cosas, ¿no?
Pero yo reconozco que de esos 39 años, muchos años, yo fui una pesadilla para mi esposa, muchos años. Y si yo no lo hubiera reconocido, si yo no hubiera mirado ese tiempo hacia atrás y me hubiera avergonzado, creo que en ese momento yo estaría sintiéndome orgulloso. No, yo soy así, soy un hombre de Dios y Dios me usa y me tiene que aguantar, yo soy así. Pero me avergoncé del tiempo pasado y le dije al Señor, no más. Cámbieme, haga lo que tenga que hacer conmigo, desbaráteme, vuélvame a armar, voltéeme al revés y haga lo que quiera. Pero yo no quiero seguir siendo así, porque es que cuando uno reconoce, hermano, que su vida ha sido para perjuicio de mucha gente, qué vergüenza, hermano, qué vergüenza. Entonces ahora en el Señor determinémonos que cada día sea para beneficiar nuestra vida, nuestra familia y a otros, para hacerle el bien. Prohibámonos hacer el mal, escúchelo. Dele la gloria a Dios, dele la gloria al Señor. Recuerde que la marca más fuerte, recuerde que el sello más grande que debe tener el cristiano es que se distingue porque nunca le hace daño a nadie, pero sí está dispuesto a hacerle el bien que le puede hacer a todo el que puede. Eso es la mejor característica del cristiano. No, hermano, que ora y ayuna, que es un ayunador impresionante y deberíamos serlo, pero no con la consigna de nuestros cristianos, de nuestros hermanos cristianos en el pasado, que el fin de su vida era ser hombres de ayuno y de oración, no más. De un genio horrible, hermano. Oiga, de un temperamento impresionante. No tenían dominio propio, tenían demonio propio y se decían cristianos. Y se decían que es que yo soy manso pero no menso. Y eran tramposos y eran mentirosos, llenos de celos, llenos de envidia. Pero soy un hombre de ayuno y de oración. Y eso los justificaba para vivir en la misma porquería que vivían antes de Cristo. No, ya no. Reconocemos, hermano, que el tiempo que nos queda es un tiempo para servir al Señor y a la humanidad, a la gente que no conoce a Cristo, pero que lo va a conocer a través de su boca, de su testimonio y del mío. Dele la gloria a Dios, dele la gloria al Señor. Escuche, entonces ese tiempo que Dios designa para usted y para mí, el hombre dice, en tu tiempo, en mi tiempo. Leamos algunos versículos. Salmo 31, el Salmo 31, vamos hasta allá. Salmo 31, 15. Vamos a leer el versículo número 15. Dice así: en tu mano están mis tiempos. ¿Cuáles son mis tiempos? Mis años, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos pasado diferentes épocas en nuestra vida? Entonces yo podría decir que mis tiempos son el tiempo de la niñez, el tiempo de la adolescencia, el tiempo como esposo y padre, pero también el tiempo como no cristiano y ahora como cristiano. Escuche esto, mañana trataré de ampliarle esto. El tiempo Dios lo diseñó para que fuera dividido y subdividido. El tiempo medible es una bendición para el propósito de Dios en su vida y en mi vida. Escuche, y entonces tu tiempo como cristiano se puede dividir en varias etapas. Mi tiempo en la iglesia, 3 años precisitos. Luego mi tiempo como ministro, la Unión Valle del Cauca, 2 años, ayudándole al pastor de ese lugar, 5 años y medio. 5 años y medio como pastor titular en la iglesia de Palmira, 5 años en Villavicencio, y ahora inicio otro tiempo en este lugar. Mis tiempos están en las manos del Señor, porque Él determinó dónde le iba a servir y yo trato de ser obediente. Entonces la enseñanza es esta: ¿qué tiempo estás viviendo? Porque puede ser que uno reconozca que está dando vueltas. De eso le he enseñado a usted que se debe de cuidar. Los ciclos repetitivos son diseñados por Satanás, no por Dios. Y cuando uno mira hacia atrás y dice, estoy repitiendo el mismo tiempo de antes, esto me sucedió hace 3, hace 5, hace 7 años, estoy en la misma cosa, estoy repitiendo lo mismo. Mire, yo inquieto mucho a los hermanos que conozco hace tiempo y están en la misma situación, tienen el mismo problema.
Hombre, entiendan que tienen que tratar con maldiciones generacionales, tienen que tratar con ese poder demoníaco que ha hallado autoridad en los pecados de nuestros antepasados para bloquearnos, para estancarnos, para ponernos a dar vueltas en el mismo lugar. Salí de una deuda, pero ya tengo otra. Y para pagar esa, entonces consigo otra. Y en las mismas. Entonces, hace 20 años que conocimos al Señor, pagábamos arriendo. Ahora, ¿qué pasó? Estamos pagando arriendo. Vivíamos al día. ¿Y hoy qué ha pasado? Seguimos viviendo al día. ¿Has prosperado? A mí la Biblia me dice en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros no podemos conformarnos, hermano, que nuestros tiempos sean siempre los mismos, repetitivos. No, ciclos repetitivos no está bien, no se conforme con eso. La Biblia dice que tú y yo, la iglesia, deberíamos ir siempre en avance, todos los días un poquito mejor, todos los días conociendo un poquito más al Señor, todos los días entendiendo mejor su voluntad, todos los días siendo un poquitico más obedientes. Que el Señor nos ayude a usted y a mí. Entonces nuestros tiempos están en las manos del Señor cuando yo puedo aprender hoy, óigame, para poner por obra mañana. Y mañana voy a aprender algo para pasado mañana poner por obra aquella cosa pequeña que aprendí, aquel nuevo mandamiento muy pequeño que aprendí, pero que cada día va siendo un cúmulo para que podamos vivir en la justicia de Dios. ¿Cuántos nos gusta vivir la justicia de Dios? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la Biblia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Sí o no? Job, mire cómo lo dice Job. Job, el capítulo número 10. Job 10:1 dice: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios: no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Oiga, ese Job, sí, terrible, tremendo, tan atrevido que era capaz de decirle esto al Señor. Dice: ¿tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Y no es que nosotros tengamos tiempos propios para hacer en ellos lo que queramos, no, sino, le repito, Dios designó un tiempo y una época para que usted y yo lo viviéramos. Y tu deber y mi deber es vivirlo de acuerdo a la voluntad de Dios. No pasa nada, hermano, mire, no pasa nada. Si nosotros vivimos 100 años como cristianos, decimos que alcanzamos a ayunar 40 días y que llegamos a orar en un solo día 8 horas, si nuestra vida no cambió, escúcheme, y nuestro tiempo no fue benéfico para la obra de Dios y para muchas personas en esta tierra. El tiempo que Dios nos dio es para que lo aprovechemos sirviéndole a Él, buscando la obediencia, el perfeccionamiento y buscando ser ejemplo de otros. Usted y yo somos la Biblia que muchos nunca leerán. Usted y yo somos ese ejemplo que muchos van a mirar y van a decir: ve, se puede vivir bien. Mira esa pareja de personas como van de contentos, no pelean, no se gritan. El vecino, estos siempre viven contentos, siempre viven felices. Es que son evangélicos. ¿Los has escuchado pelear? Nunca. Se tratan lo más de bien. Entonces el Señor los pone como modelos a usted y a mí, para que no vengan a decir después: no, yo no supe qué hacer. No, el problema con mi mujer me aburrió y yo me largué, hice esto y caí por ahí en adulterio. Usted tenía un ejemplo, usted tenía una Biblia viva. El evangélico que puse enseguida de usted, que vivía los tiempos para mí, que el tiempo que yo le di lo quiso vivir para honrar mi palabra, para obedecer mi palabra. Eso es el propósito de Dios, de que usted y yo vivamos los tiempos, no como a nosotros nos parezca, sino conforme a lo que Dios quiere. Es para que seamos de beneficio para muchas personas.